Somos el grupo número A y nuestro tema es el impacto de la violencia en el deporte y en la sociedad. Los integrantes del grupo son Lisa Mejía, Gerson Irías, Odalis Mejía y Michael Díaz y su servidor Antonio Alegría. Les voy a explicar la introducción de la que es la violencia en el deporte. La violencia en el deporte es un problema global que afecta a diversas disciplinas y niveles de competición, desde confrontaciones físicas entre jugadores hasta comportamientos agresivos de los espectadores. Este fenómeno plantea desafíos significativos para la integridad y el disfrute del deporte en todo el mundo. Tenemos lo que es la definición y los tipos de violencia en el deporte. La violencia en el deporte se puede definir como cualquier acción, conducta o comportamiento que contraviene las formas de conductas aceptadas en el ámbito deportivo y causa daño físico o psicológico a los participantes. Esta violencia puede manifestarse en diferentes tipos, que está la violencia entre jugadores, peleas, agresiones físicas durante el juego, violencia hacia árbitros y oficiales, que pueden ser agresiones físicas o verbales hacia los árbitros. Violencia en redes sociales, que puede ser el acoso, amenaza hacia los deportistas, árbitros o entrenadores. Y está la violencia psicológica, actos de intimidación, acoso o manipulación emocional. Tenemos lo que son las causas de la violencia en el deporte, que las causas son competitividad extrema, presión por ganar que puede llevar a comportamientos agresivos, socialización y cultura, la influencia de la cultura deportiva que glorifica la agresividad y la competitividad, impunidad para los agresores, falta de medidas efectivas para castigar a los infractores. Tenemos por cuarto lo que es el impacto de la violencia en el deporte. Tenemos que el impacto puede ser es una inseguridad. La violencia en los eventos deportivos crea un ambiente de inseguridad que afecta negativamente la experiencia de los espectadores y puede disuadir a asistencia a futuros eventos. Tenemos lo que son las pérdidas financieras. La violencia en el deporte puede llevar a la cancelación de eventos, reducir la asistencia de espectadores y patrocinadores, y puede dañar la reputación de los equipos y organizadores deportivos. Bueno, ahora sigo yo hablándole de lo que son ejemplos y casos históricos. Primero está en 1985, que fue en el estadio Heysel, que fue una confrontación entre aficionados de ambos equipos, que durante la final de la Copa de Europa entre Juventus y Liverpool resultaron en la muerte de 39 personas. También tenemos lo que es el Estadio Nacional de Lima, en 1964, que se disputó un partido de Perú y Argentina. ¿Cómo llevó este hecho violento? El árbitro anuló un gol y que hubiese empatado el partido a favor de Perú en los últimos minutos. Tenemos en el 2012 lo que es la tragedia del estadio Forsyth, que después de un partido de fútbol entre el Al-Masry y Al-Ali, hubo disturbios graves y enfrentamientos entre los aficionados, que esto resultó en la muerte de al menos 74 personas. Y en 2018 tenemos el incidente en el sur de Francia, que un grupo de ciclistas fue rociado con gas pimienta por un espectador durante la etapa 12 del Tour de Francia. Varios varios ciclistas resultaron afectadas y resurgió lo que produjo peleas en el terreno de juego. Pasamos hasta la siguiente. Lo que es el dopanaje. El dopanaje se refiere al uso de sustancias prohibidas, métodos no autorizados para mejorar el rendimiento del deporte. Que también se habla de los sobornos o tratos ilícitos, que podría tratarse de un contexto relacionado como corrupción o prácticas deshonestas en el deporte. Y también tenemos lo que son las lesiones. Pueden
pueden ser resultado de actos intencionados o negligentes por parte de otros deportistas, entrenadores o árbitros, lo cual puede considerarse como una forma de violencia en el contexto deportivo. Y a continuación vamos a pasar a lo que son las medidas preventivas en la violencia en el deporte. Que primero tenemos educación y sensibilización, que es promover la educación en valores deportivos, el respeto y el juego limpio desde la primera infancia hasta el nivel profesional, que también podemos implementar también programas educativos para atletas y entrenadores y árbitros y aficionados. Seguridad y control, que podemos implementar medidas de seguridad adecuadas en instalaciones deportivas para prevenir incidentes violentos, que también puede ser implementar diseños en los estadios que faciliten la evacuación rápida y segura de asistentes en caso de emergencia. Promover el juego limpio, que el respeto mutuo y la ética deportiva como componentes fundamentales a la competición, que es también involucrar a los clubes y organizaciones deportivas en la promoción de valores positivos y regularizaciones y códigos de conducta claros, que es establecer reglas de conducta claras para atletas, entrenadores y árbitros. También sobre el comportamiento permitido en eventos deportivos y las consecuencias de violar estas normas. Y a continuación vamos a hablar de los tres deportes más violentos, que en este caso sería el boxeo, el rugby y hockey sobre hielo. En el boxeo se enfrentan dos personas en un combate de golpes, con el objetivo de noquear al oponente o ganar por puntos. Los impactos constantes en la cabeza, el cuerpo pueden causar lesiones graves. En el rugby tenemos que es un deporte de contacto físico y intenso, que los jugadores pueden sufrir lesiones por colisiones y tackles. Hockey sobre hielo involucra el patinaje rápido y contacto físico con palos, golpes y caídas sobre el hielo y lo que puede resultar lesiones. Estos deportes son físicamente demandantes y pueden ser peligrosos debido a la naturaleza del contacto involucrado. Y a continuación sería mi compañera. Bien, hola, buenas noches. Yo voy a hablar sobre lo que es la violencia en el deporte a nivel centroamericano. Bien, la violencia en el deporte es un tema preocupante a nivel centroamericano, como en muchas otras partes del mundo. A menudo se manifiesta una forma de agresiones físicas entre jugadores, conflictos entre aficionados e incluso casos eh, de agresiones entre ellos, al igual que la corrupción y manifestaciones y manipulaciones, perdón, de resultados. Este fenómeno puede afectar la integridad de los deportes y tener recuperaciones negativas en la sociedad, eh, promoviendo actitudes violentas y desalentadoras la practicación de actividades deportivas. Bien, también la violencia puede manifestarse en diferentes formas a nivel centroamericano y una de ellas es violencia física, que es entre los jugadores que entre ellos se agrede. Está también violencia verbal, que ellos se tratan mal entre ellos. Además, la violencia de género es los problemas graves, el 21% de mujeres deportistas y el 11% de hombres. Declara haber sufrido al menos una forma de abuso sexual durante su infancia en el deporte. Esto es lo que se ve a menudo y también reduce del abandono del deporte entre los adolescentes. Algunos de los adolescentes abandonan los deportes, una porque no se les trata bien y otra porque no les gusta, no quieren seguir ahí. Y también otra es participación de mujeres en puestos de responsabilidad deportiva. La brecha salarial en el deporte profesional es invidente. Es fundamental nombrar a las mujeres en puestos de liderazgo para abordar
esta dignidad. Bien, también la violencia en el deporte se ha manifestado en incidentes preocupantes, como les decía, agresiones entre jugadores y también el uso de armas y violencia extrema. Bien, esto ha sido sobre lo que es la violencia en el deporte en centroamericano, perdón. Sigue mi compañera. Bien, buenas. Vamos a hablar lo que es la violencia en el deporte a nivel nacional, o sea, en Honduras. La historia de las barras deportivas y la violencia en el fútbol en Honduras ha sido durante la transición a la posmodernidad, que ha sido de 1996 al 2014. Los fenómenos de violencia en el fútbol mundial constituyen un problema de tipo social y cultural que afecta y preocupa a la comunidad deportiva en global. La siguiente. La violencia en el deporte hondureño, en Honduras, desde la creación de la Liga Nacional en 1964, en los escenarios deportivos se han presentado incidentes violentos, pero a partir de 1996 se consolidan las barras bravas o las barras agresivas. Estos actos violentos aumentan exponencialmente, convirtiéndose en el problema de índole social, y cultural que debe ser atendido desde estudios científicos realizados en el contexto nacional. Bien, vamos a hablar solo sobre lo que es la violencia en los estadios, principalmente en los estadios de fútbol, que es en lo que más se da aquí en Honduras. Los estadios de fútbol especialmente han sido escenarios de violencia entre hinchas de diferentes equipos. Las rivalidades intensas pueden llevar a enfrentamientos antes, durante y después de los partidos. La falta de medidas de seguridad adecuadas, que creo que esto es muy importante, que la seguridad en Honduras en los partidos, pues creo que todos lo hemos vivido, es muy baja la seguridad, y la insuficiente presencia policial contribuyen a que estos incidentes sean más graves. Factores sociales y económicos. La situación socioeconómica en Honduras puede exacerbar las tensiones, o sea, aumentar las tensiones a los eventos deportivos. La pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades pueden llevar a algunos individuos a descargar su frustración en estos eventos. El impacto que tienen los jugadores y en los árbitros. No solo los aficionados son víctimas de la violencia, los jugadores y árbitros también enfrentan agresiones. Las decisiones controvertidas en el campo pueden desencadenar reacciones violentas, tanto por parte de los aficionados como por los propios jugadores. Bien, podemos mencionar un acontecimiento, que el incidente fue el 17 de agosto del 2019, que fue un enfrentamiento entre los aficionados de los equipos rivales, que son Motagua y Olimpia, que dejó a 4 personas muertas y a varios heridos. La causa fue que en el entretiempo comenzó cuando los fanáticos atacaron un autobús del equipo de Motagua con piedras y botellas, lo que llevó a cabo una reacción violenta. La consecuencia fue que el partido fue suspendido y el gobierno implementó medidas de seguridad más estrictas para futuros encuentros. Gracias. Bien, buenas noches. Mi nombre es Gerson Irías y ahora les vamos a hablar acerca de la violencia en el deporte a nivel universitario y de manera específica en la UNA. Sí, de manera general, la violencia que genera el deporte tiene que ver mucho con la conducta. En un canal de televisión de la Universidad Miguel Hernández, llamada UMH-TV en España, en 2014 comentó que los deportes de masa provocan en muchas ocasiones episodios de violencia. Un grupo de investigadores de esa misma universidad elaboró un estudio que analizó los factores que intervienen en este tipo de conductas agresivas. Sí, yendo así a lo más particular, la violencia en el deporte a nivel universitario en Honduras, y esta información recopilada fue a entrevistas y experiencias personales vividas dentro de esta institución. En 2024, bueno, fueron las entrevistas, donde se entrevistaron a docentes de esa misma universidad, insertando varios sucesos de violencia dentro del área deportiva,
de fútbol salón y fútbol 11, en este caso en fútbol 11, en un torneo relámpago de la Facultad de Humanidades y Artes y Deportes que organizó la clase de fútbol 3, hubo un conflicto entre un alumno de la clase que servía como juez de línea y el encargado de un equipo, llegando así a ser bochornoso para muchos fuera de la institución que esperaban que este tipo de situaciones no sucedieran. Bien, algunas disciplinas con las que cuenta la universidad son el ajedrez, el karate, el baloncesto femenino, la natación, fútbol 11, voleibol femenino, voleibol masculino, el taekwondo, el montañismo, el atletismo, el fútbol 11 masculino, el fútbol sala. ¿Por qué se hacen mención de todos estos? Es porque se quiere averiguar qué deportes de todos estos son los más violentos. Entonces, según un ranking que subió una página web que se llama Infotopo, que publicó los 10 deportes más peligrosos y dentro de ellos se encontraban el fútbol 11, el taekwondo y el karate. Y como conclusión, tenemos que la violencia es un deporte, la violencia en el deporte es un tema complejo que puede tener diversas causas y manifestaciones. Es importante reconocer que aunque el deporte es una actividad que promueve la competencia y la pasión, la violencia física o verbal no debe ser tolerada ni justificada. Es responsabilidad de todos los involucrados, desde los jugadores hasta los espectadores y los organizadores, fomentar un ambiente de juego limpio, respeto y fair play. Medidas como la educación sobre el comportamiento deportivo, la aplicación estricta de reglas y sanciones adecuadas pueden contribuir significativamente a mitigar la violencia en el deporte y promover valores positivos entre los participantes. Y de manera general, por ahí viene la propuesta a la que nosotros hicimos. Entonces, la violencia en el deporte es un problema muy complejo que requiere soluciones multifacéticas. Y la propuesta que nosotros vamos a exponer son las siguientes. A nivel preventivo de educación, implementar programas educativos en escuelas y comunidades que promuevan los valores como el respeto, el juego limpio y la resolución pacífica de los conflictos. A nivel de capacitación, brindar capacitación a entrenadores, árbitros y personal deportivo para que puedan identificar y manejar situaciones de violencia de manera efectiva. Y la participación comunitaria es involucrar en la comunidad en la creación de un entorno deportivo seguro y positivo. Y a nivel de intervención, identificamos que de medidas disciplinarias se pueden aplicar medidas disciplinarias firmes y consistentes contra los actos de violencia, tanto para los deportistas como para los espectadores. Y a nivel de seguridad, incrementar la seguridad en los eventos deportivos, incluyendo la presencia de personal de seguridad capacitado o la Policía Nacional. Y apoyo a las víctimas y brindar un apoyo y legal a las víctimas de violencia en el deporte. Y a nivel estructural, la regulación, revisar y fortalecer las regulaciones existentes para prevenir la violencia en el deporte. La financiación, invertir en programas y proyectos destinados a prevenir la violencia en el deporte. Y en investigación es apoyar a la investigación sobre la causa y consecuencias de la violencia en el deporte y desarrollar estrategias afectivas para prevenirla. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias.